de los talleres de herrería en una escuela secundaria de aquí de Argentina. Mucho gusto, Gracias, colega de Argentina. Bienvenido. gracias, Otro gracias. colega que desea eh, presentarse, Orlando, Jorge, Guadalupe, David, Meléndez. Mucho gusto a todas las personas que están ingresando a este webinar. El tema de hoy, titulado Programa de Inspección Visual. Entonces, ya. No he entendido que los demás ya básicamente se han presentado en los dos webinars anterior, ¿no? Bueno, entonces mucho gusto al colega de Argentina. Espero que este webinar sea de ayuda en su crecimiento profesional o recordar, ¿no? Como un recordatorio de lo que ya saben, ¿no? Siempre es bueno tener fresco el tema de los conocimientos, ¿no, colegas? Siempre un pequeño recordatorio no está de más. Y si hay algo que agregar, un valor agregado en este contenido, excelente. Muy bien. Usualmente en la industria se realizan ciertos tipos de trabajo o al momento de elaborar un proyecto. Entonces, se tiene que seguir, ¿no? Ciertas etapas, se tiene que cumplir. En cada etapa del proyecto siempre hay un antes, un durante y un después. Pero hay ciertos métodos que se usa al momento de elaborar el proyecto, que tenga ese respaldo. Pero mayormente son ensayos destructivos y no destructivos. Entonces eso ya no estaría un antes. Eso básicamente sería un después. Entonces, ¿qué debemos hacer para poder nosotros evitar errores antes o durantes? Antes o durante del proyecto. Hay un método eh, que nos ayuda, de cierta manera, cubrir esas deficiencias en un programa de inspección, que es el programa de inspección visual. No hay que limitarse al pensar que la inspección visual solamente es revisión de cordones de soldadura ya terminados o durante el proceso de soldeo. Este programa básicamente tiene la ventaja de tener un desarrollo mucho más amplio en los otros ensayos no destructivos. Como un recordatorio, un ensayo no destructivo puede ser aplicado en la superficie o volumétrica. Tenemos los ensayos como líquidos penetrantes o partículas magnéticas, que son mayormente superficiales, o los volumétricos, que ya vendría a ser placas radiográficas o ultrasonido, ¿no? Pero eso ya básicamente cuando ya está soldado la pieza, no hay un antes. Entonces debemos apoyarnos en este desarrollo. Como primera instancia, en todo proyecto se debe recepcionar los materiales y se debe verificar que todos los materiales recibidos tengan su certificado de calidad correspondiente, ya que este es un aval que el material tiene sus porcentajes químicos y están en el estándar.
tanto el porcentaje de carbono, porcentaje de cromo, de níquel, si fuera inoxidable, o todas las pruebas ya realizadas, todos los ensayos mecánicos, la resistencia a tracción, la resistencia a tensión, ¿no? El programa de inspección mismo, que viene a ser el proceso de fabricación, se basa en un programa de inspección durante todas las etapas de la fabricación del equipo. Entonces nos concentramos en ese punto. En esa parte existe un antes, un durante y un después. Luego ya viene básicamente el preparado, que es un complemento, ¿no? Preparado de las partes del metal y el armado. En esta etapa se procede a fabricar los componentes del proyecto, según un plano debilitado o mecanizado, con sus tolerancias correspondientes. Siempre en todo eh, corte o todo armado se toma un patrón, ¿no? Un estándar. ¿Cuánto de porcentaje o cuánto mi tolerancia debería ser en cada metro, ¿no? En cuántos metros yo debo aceptar un error. Igualmente al momento de realizar un bisel, ya cuando yo estoy armando, ¿no? ¿Cuánto me permite tener una tolerancia, ¿no? Más menos 5 grados, o tener más menos 5 centímetros cada, por ejemplo, cada 3 a 6 metros, que no sea muy holgado esa tolerancia. Bien, entonces el programa de inspección está representado de la siguiente manera. Se debe tener una revisión inicial, el tema de presoldadura, durante el proceso de soldadura y el post-soldadura. Entonces, ¿qué es una revisión inicial? ¿Qué básicamente yo tengo que revisar antes de empezar a soldar? Por ejemplo, si yo voy a hacer un proyecto, tengo que tener, como expliqué antes, los certificados de calidad del material. Esa es base, porque si no tengo los parámetros, los porcentajes químicos del material de que me están brindando, básicamente yo no voy a tener idea si cuando yo realice un precalentamiento o un postcalentamiento, ese material se va a fragilizar o va a haber básicamente agrietamiento en caliente. O cuando si yo voy a aplicar un electrodo que no es correspondiente con el material base, básicamente va a afectar, va a haber fallas, va a haber defectos. O al momento de armado, va a haber bastantes errores, ¿no? Va a haber, si en el proceso o en la misma fabricación del material no se hizo una revisión, no hubo un control de calidad en la misma preparación del material base, si hay traslapes o hay inclusión de escorias dentro del material base, nosotros no lo vamos a saber. Y por ende ya es un defecto, una discontinuidad, eh, adherencia al proceso, ¿no? Al proceso de fabricación del mismo material base. Entonces, siempre en todo proyecto se debe solicitar el certificado de calidad del material base, de los consumibles, tales como electrodo, eh, pintura, proceso certificado de calidad también de los gases, ¿no? Los gases de soldadura, el oxígeno, al momento que se necesita para el habilitado de las piezas. Todo eso tiene que tener un aval, tiene que tener un certificado. Como también tener instrumentos que estén calibrados. Por ejemplo, si yo voy a utilizar una galga, un Briscam, debe estar calibrada, debe tener un registro que al momento de que yo voy a medir un bisel o la sobremonta
con una socavación, debe estar en el rango, en la misma pieza debe estar dándome o arrojando valores correspondientes, que no básicamente ya me está robando una décima o hasta un milímetro, ya es bastante vital en el proceso. Recordar que una sobremonta, su máximo es 3 milímetros. Y al momento de yo operar con este equipo y me mide 3 y me está robando uno, ya sería una sobremonta de 4, que es un exceso de refuerzo en la cual ya genera concentradores de esfuerzos en esa junta. Básicamente, si es un componente, por ejemplo, a resistencia a esfuerzos cíclicos, esa junta soldada en cualquier momento puede haber una fisura, una grieta y finalmente una fractura. Entonces, desde ya se debe tener instrumentos de medición calibrados, porque todo tiene una consecuencia. Si yo, por ahorrar una certificación, básicamente ya estaría cometiendo un gran error. A veces lo barato sale demasiado caro, y más si es un proyecto bastante sensible en el cual debe tener bastantes temas de mediciones. Por ejemplo, tuberías de oleoductos, eh, recipientes sometidos a presión o puentes, ¿no? En que básicamente hay vidas en peligro, ¿no? Debemos tener bastante cuidado con qué instrumentos realizamos nuestro trabajo de calibración. Y ahora, eh, al momento de fabricar, ¿con qué norma nosotros debemos avalarnos? ¿Con qué norma nosotros debemos trabajar en este caso? Hay que recordar que una norma no es un manual de fabricación. Una norma o un código viene a ser básicamente una guía, solo una guía, porque eh, el que determina los valores, los cálculos, es el ingeniero del proyecto, no el código. El código solamente pone ciertos parámetros de fabricación, de inspección, pero el ingeniero en la parte de diseño, el ingeniero de calidad, eh, deben estar bastante familiarizados con el proyecto. Ellos son básicamente el pilar, no es la norma, no es el código, es el ingeniero, en el cual debe tener un cierto respaldo, sí, de la norma, pero es él el que pone los cálculos, él determina si el espesor del material, a tanta tracción va a soportar, el diseño de junta, los parámetros eléctricos, él va a determinar el amperaje, ¿no? Que siempre debe guiarse con el diámetro del electrodo y con el espesor del material base, ¿no? Debe también conocer con qué tipo de material se va a soldar, si es un material bajo, medio o alto carbono. Entonces, ¿quién determina el proyecto, los cálculos? Es netamente el ingeniero de obra. No es la norma, no es el código, es netamente el ingeniero. Hay que recordar ese punto. Y ahora para el proyecto debemos saber qué código usar. No voy a aplicar un código ASME en una elaboración de una estructura metálica, como un puente, ¿no? Hay que conocer con qué norma nosotros vamos a realizar dicha labor. ASME básicamente equipos sometidos a presión, API, lo que es petróleo, el tema de AWS, estructuras metálicas, ¿no? Debemos conocer las diferentes normas que brinda la industria.
Entonces, en este caso utilizamos un ASME, pero debe tener un respaldo, yo debo tener personal calificado para dicha labor. Entonces, ¿con qué código yo debo calificar a mi personal? Es con el ASME sección 9, ¿no? Que viene a ser calificación del procedimiento de soldadura, que es el WPS, o la calificación del procedimiento de soldadura, que es el PQR, y finalmente el WPQR, que es la calificación del soldador. Yo debo tener esos 3 documentos para, de cierta manera, garantizar que el proyecto va a tener las menos fallas, menos discontinuidades, menos defectos posibles, ¿ya? Entonces, nosotros debemos hablarnos con una norma en la cual tenga un estándar de calificación. Más adelante se va a explicar qué es un WPS, qué es un PQR, ¿no? Qué es un WPQR. ¿No? Entonces, ya teniendo mi código o mi guía de construcción, ya teniendo básicamente mi norma en la cual se va a calificar mi personal, se va a calificar mi proceso, donde va a estar colocado variables esenciales, variables no esenciales, variables complementarias. Todo eso lo conforma un WPS. Entonces, siguiendo con la exposición, explicaremos qué es un WPS. Un WPS es un procedimiento de soldadura en el cual tiene o especifica con qué tipo de norma o con qué código se va a elaborar o se va a seguir dicho proyecto. Elegimos un código ASME, pero debe tener un criterio de aceptación con qué nosotros vamos a calificar el proyecto, con qué nosotros vamos a calificar el mismo procedimiento y el personal. Además, en ese documento está plasmado variables esenciales. ¿Qué es una variable esencial? Y más si es en el código ASME. Una variable esencial es un pequeño detalle, un pequeño factor que tú realices o tú cambies, tú modifiques, va a afectar netamente a la resistencia de la junta a soldar directamente. Básicamente, ¿qué hay o qué hay en el conjunto de las variables esenciales? Tenemos el diseño de junta, si va a ser una junta en B o una junta W o bisel simple. Se debe respetar la geometría de la junta. Si yo le estoy dando una altura de raíz de 2 a 3 milímetros, se debe respetar. Si yo estoy con mi abertura de raíz, si tengo 3, se debe respetar ese octavo, ¿no? Hay que recordar, si nosotros realizamos las juntas demasiado pegadas, las caras, no va a haber una buena penetración de raíz, ¿no? Debemos cuidar esos factores. O si yo básicamente no hago un diseño de bisel correcto, no va a haber una buena fusión. El diámetro del electrodo no va a, a entrar a la abertura y no al momento de aplicar soldadura, no va a haber fusión, no va a haber penetración. Inclusive al estar demasiado cerrado, posiblemente haya fisuras en caliente o fisuras en frío. En este documento también se especifica qué tipo de material base nosotros vamos a utilizar. El espesor del material, si se va a utilizar un A36, comúnmente llamado acero negro,
con qué tipo de espesor nosotros vamos a trabajar. El metal de aporte, si nosotros vamos a trabajar con un electrodo revestido de 1/8 de la familia celulósico para mayor penetración, o vamos a utilizar un 7018 para mayor deposición de soldadura, ¿no? Mejor esto, tiene mejor resistencia mecánica, tiene la ventaja de tener un buen acabado. O si vamos a utilizar alambres, los procesos semiautomáticos, el proceso SCAO, el proceso GMAO. Hay que recordar que es recomendable, si vamos a utilizar con alambres, el alambre sólido, proceso GMAO, aplicarlo siempre en el pase raíz. Una de las ventajas de ese proceso, especialmente de ese tipo de alambre, es que no me genera escoria y me permite una mayor tasa de deposición de soldadura. Entonces me permite tener un trabajo continuo. Igualmente un proceso FCAO, ¿no? En el cual siempre se trabaja con 1.6 milímetros, que tiene una buena deposición de soldadura y tiene buen acabado. ¿Qué tipo de variables existen? Los parámetros eléctricos. Si vamos a trabajar con el proceso SMAO, debemos cuidarnos de el voltaje, que es directamente proporcional a la altura del arco. Hay que recordar que la altura del arco es la superficie del material base con la punta del electrodo. Entonces, si nosotros nos dan un cierto valor, un cierto voltaje en el cual debemos cumplir, y nosotros no respetamos esa altura, va a afectar directamente al aporte de voltaje que nosotros estamos aplicando. Entonces, desde ya, bien, si nosotros estamos aplicando menos voltaje o más voltaje, ya estamos cambiando esa variable. Debemos tener bastante cuidado. En el video anterior se explicó todos esos tipos de discontinuidades y defectos. Las personas que desean visualizar el video anterior, ahí explico de forma muy detallada diferentes defectos y discontinuidades. Entonces pasamos al PQR. El PQR evaluamos al WPS. ¿Cómo es eso? ¿Cómo yo puedo evaluar? Se puede evaluar de diferentes maneras. Mediante ensayos mecánicos, mediante ensayos de doblez. En ese proceso, bueno, en esa calificación, se toma diferentes muestras para doblado, tanto en la cara de la raíz como en la cara de la soldadura. Si en la prueba sale un resultado en el cual no están los parámetros establecidos, según la norma de calificación de procedimiento, ese procedimiento de soldadura no es apto. Algo debemos cambiar, una variable esencial o las condiciones de trabajo. Hay que recordar que un procedimiento es muy diferente aplicarlo en la costa y en la selva. ¿Cómo así? ¿Qué afectaría ahí? El ambiente. Nosotros estaríamos en mayor humedad. Básicamente el material va a estar expuesto a temperaturas bajas. Si en nuestro procedimiento no había un precalentamiento en altura, posiblemente sí se requiera, pero ahora debemos tener en cuenta que si el material, el espesor que estamos utilizando me va a permitir realizar un precalentamiento, si no estaríamos fragilizando el material y al momento de aplicar la soldadura, básicamente nos estaríamos fundiendo
por el aporte excesivo. Algunas veces se aplica el amperaje excesivo y estaríamos fundiendo el material. Entonces, ese procedimiento de soldadura varía. Entonces, las condiciones en las cuales se elabora el procedimiento se debe respetar. Aunque sea el mismo trabajo, yo voy a soldar una viga, ¿no? Con las mismas características, mismas dimensiones, aquí en la costa, y yo quiero plasmarlo en la sierra, no se va a dar por el factor ambiente. Retomando el tema, esto es con respecto a los ensayos mecánicos. Luego, a los ensayos no destructivos, si el cliente, ahí básicamente se basa o se debe tomar en cuenta lo que requiere el cliente. Si el cliente desea por líquidos penetrantes, para él es suficiente, o si en verdad es un trabajo sensible en el cual se necesite realizar placas radiográficas, se necesite utilizar ultrasonido, ¿no? Es 100% o la mayoría de veces lo que requiere el cliente con la función del trabajo. ¿Qué tipo de trabajo se va a realizar? Y el WPQR, que es la calificación del soldador. Nosotros debemos tener esta calificación. Debemos requerir al personal, ¿no? O aceptar al personal que tenga este documento, porque ese documento avala, o es un aval que me indica que el soldador está apto para soldar en esas condiciones del WPS, que él ya tiene experiencia en soldar un determinado diseño de junta, él ya domina los parámetros eléctricos, ya tiene el criterio de el tema de la altura de arco, no hay que recordar que varía la posición de soldar. Es muy diferente soldar en plano o en soldar en vertical o sobre cabeza. Entonces se califica la habilidad del soldador netamente en soldar una determinada junta, ¿no? Ahí están los mismos parámetros del WPS. Acá, como agregado, se podría comentar que si en mi WPS yo tengo un espesor de media, es recomendable calificar al soldador para soldar media un poquito 5 octavos, porque si yo lo califico, por ejemplo, yo voy a soldar un cuarto en plano y yo luego tengo una junta W en vertical ascendente, entonces yo prefiero calificarlo en vertical ascendente, que entonces si hace, o bueno, ya pasó el soldador esa prueba de vertical ascendente, ya tengo un aval que me va a soldar esa junta a tope en plano. Si ustedes tienen, al menos con la AWS, que no es muy estricto en ese punto, sí se puede manejar el diseño de junta y el espesor de material, colocando al más difícil, que siempre es sobre cabeza, el vertical ascendente, ¿no? Si tiene y junta en B. Como revisión también se debe revisar los planos, valga la redundancia. ¿Por qué se debe revisar los planos? Algunas veces por una mala edición, se imprimió o se movió algún número, la escala, el proceso no fue el correcto. No siempre es bueno revisar o dar una chequeada a los planos de fabricación antes de mandar a campo. Siempre.
Entonces pasamos a lo que es presoldadura. En presoldadura ya eso, la parte de ingeniería se entregó el documento a la persona que va a habilitar, la persona que va a armar, la persona que va a soldar. Eh, ya el personal tiene el soporte o tiene ese documento para realizar dicho trabajo. Luego de ya elaborar el habilitado, eh, el biselado, en este caso para proceder al armado y luego el soldeo, se debe calibrar, ¿no? ¿Cuánto es mi bisel? ¿En qué grado está? ¿Si está en los estándares o se ha sobrepasado? ¿Si voy a aceptar o voy a rechazar? Todos esos datos se debe llenar en una ficha de inspección, ¿no? Debe estar ahí mi espesor de material, qué tipo de material estoy calibrando, el tipo de bisel, mi calibrador, ¿no? Mi código que tenga su certificado de calibración. Ahora, yo debo colocar, ¿no? ¿En qué ángulo tiene mi bisel? ¿Cuál es la medida final de mi estructura? Antes, antes de proceder al soldeo. Y si hay ya una discontinuidad o un defecto, se debe reportar o debe darse una solución antes. Eh, También se debe revisar la máquina en la cual nosotros vamos a trabajar, que tenga los bornes correctos, que esté en buen estado. Hay que recordar que es vital la masa tierra, la conexión debe ser la correcta, ya que si no estuviera bien conectado a la masa tierra, eh, de cierta manera va a haber lo que es el soplo magnético o el flujo de electricidad, no va a ser el adecuado, va a haber pérdidas, ¿no? Debe tener mi mordaza o mis pinzas, tienen que estar en buen estado, que fije bien el electrodo, igualmente mi antorcha, mi flujómetro, que me den los valores tal cuales está mi balón, sea de argón o sea de CO2, ¿no? Que me dé, tienen que verificar si está en buen estado o no. Por ejemplo, y si yo tengo flujómetros en mal estado y yo estoy esforzando o si yo estoy abriendo la válvula, siguiendo abriendo y no me doy cuenta y en vez de hacer un humo de protección, estoy botando mi soldadura. Entonces debemos fijarnos que los flujómetros, que las mangueras que estamos utilizando estén en un buen estado. E igual la misma máquina, que me den los valores, que se visualice eh, el tema del voltaje, el tema de amperaje. Es recomendable trabajar en las condiciones correctas para evitar inconvenientes. Entonces eso viene a ser la presoldadura, una revisión, ¿no? Antes de tanto planos, tanto armado, tanto la misma máquina que nosotros vamos a usar. Y durante el proceso vendría a ser el instructivo. Este documento eh, nos, nos dice de qué actividades va a realizar el colaborador y la forma como lo va a realizar. En este documento eh, vas a ver el soldador qué componente va a soldar. Si va a soldar una, esto, una viga, si va a soldar un chasis, si va a soldar eh, material liviano, ¿no? Carpintería metálica, si va a soldar cuadernas en tema de un barco, ¿no? En ese instructivo especifica qué labor
qué componente va a realizar y con quién se va a dirigir, quién va a ser la persona a cargo de él, ¿no? A quién debe reportarse, en el cual es el supervisor de soldadura. Y el supervisor realiza el informe y lo deriva al gerente de operaciones, ¿no? Es una secuencia, es una guía de trabajo y a la vez es una secuencia en la cual el personal debe comunicar o debe ¿no? Gerente, ya. Debe guiarse, ¿no? Disculpe. Ya. Procedimiento de soldadura. Claro, en ese punto se debe enviar al soldador. En este caso, esto debe haber una revisión también del procedimiento, una verificación, una validación. ¿Cómo? El soldador ya debe tener el criterio de saber qué tipo de documento le están brindando. Por ejemplo, si el supervisor no se dio cuenta por el tema de presión de trabajo y dio un mal procedimiento al soldador, están soldando una estructura, pero le dan un procedimiento de soldadura con el código ASME, ¿no? Y el soldador ya debe tener ese criterio. Ah, ya, entonces yo estoy soldando una viga y me dan un procedimiento ASME, algo está ocurriendo, ¿no? Entonces debe haber esa comunicación tanto supervisor y operario, ¿no? Si no se está entregando un documento acorde al trabajo, se debe dar un pequeño reporte o debe avisar antes de. Entonces, es una revisión. Luego, el supervisor de soldadura debe revisar antes la aplicación del cordón. Hay que recordar que es función del supervisor guiarlo al operario o no tanto guiarlo, sino supervisarlo, que coloque los parámetros eléctricos tal cual es el procedimiento de soldadura, que de cierta manera se cumpla, ¿no? Por eso es vital el tema de la comunicación. Si el operario ya tiene experiencia, de cierta manera, ¿no? Dale el espacio, pero si es un operario nuevo, hay que estar constantemente en supervisión, ¿no? Entonces, el supervisor debe estar antes, ¿no? Antes del primer pase debe revisar previamente el- la abertura de raíz, ¿no? El diseño de junta, revisar los parámetros de soldeo y la aplicación, la forma como aplica el operario la soldadura. Y ya en este punto hay un siguiente documento en el cual el soldador ya comienza a calibrar, ¿no? La sobremonta, si hay alguna socavación, algún desnivel, ¿no? Ya entra a tallar un vaciado de datos. Y todo eso lo coloca en un cierto documento, ¿no? Estamos en el tema de calibración, ¿no? Sobremonta, si hay algún tipo de desnivel, si hay un tipo de socavación, entonces se debe medir y se debe colocar en un registro de inspección visual. No, ya la parte comúnmente que, que se le otorga en inspección, ¿no? Algunos piensan que la inspección visual es netamente ya calibrar el cordón de soldadura, pero como hemos visto, tiene diferentes etapas. No solamente es eh, revisar el cordón ya hecho, sino es todo un trabajo. Y se debe aplicar en el ensayo no destructivo, destructivo, según el procedimiento de trabajo. Si en el procedimiento solamente te indica aplicar líquidos penetrantes, entonces estaría aplicando líquidos penetrantes. Hay que recordar que líquidos penetrantes se debe siempre, o no se debe aplicar siempre y cuando
se haya hecho un proceso de mecanizado o arenado, ya que esto dificulta al efecto de capilaridad, ¿no? Debe cuidarse el tema de la limpieza, que esté un cordón limpio, se debe limpiar con cerdas o un cepillo de cerdas metálicas, ¿no? Evitar esto, amolar, ¿no? Aplicar con amolador a limpiar, ¿no? Ya estaría generando de alguna fuerza debilitando el material, el material de aporte o el material base, ya disminuyendo su resistencia. Y todo eso se debe reportar, ¿no? ¿Cómo, en qué resultado o qué resultados tiene ese procedimiento o ensayo no destructivo? Si en esa indicación se produjo o se reveló algún defecto, ¿no? O una discontinuidad, si se mide y si pasa de los estándares, entonces ya vendría a ser un defecto. Si no se mide el defecto y no pasa, ya sería solamente un defecto, una discontinuidad no relevante, una indicación no relevante. En este formato se debe eh, especificar con con qué tipo de líquidos penetrantes o cuál fue el kit, ¿no? Qué tipo de material, las condiciones en las cuales se realizó o se aplicó el proceso, quién persona lo hizo. No todo en ese registro eh, debe estar esos datos. Entonces, esto sería el tema de post-soldadura, una revisión. Ahora iríamos a la sección de preguntas. Abro otro Zoom. Buenas noches, profesor Chorre. Quisiera saber, por favor, ¿cuándo es conveniente utilizar los líquidos penetrantes? Ya que yo fui homologado hace mucho tiempo en lo que es posición 3G, el procedimiento es MAO. Pero ¿cuándo es que se utilizan los líquidos penetrantes? ¿Para qué tipo de espesor? ¿Para el procedimiento API o para el procedimiento ASME o es regularmente cuando es espesor muy fino? Claro. Básicamente, los líquidos penetrantes es bastante limitado, pero pero a la vez es bastante efectivo para eh, defectos o trabajos, o me revela eh, defectos o discontinuidades superficiales. Entonces, al momento de yo realizar o aplicar líquidos penetrantes, sí debo fijarme en el espesor del material, que es vital. Por ejemplo, si yo voy a soldar en el espesor de más de 1 pulgada, es recomendable ya placas radiográficas o ultrasonido, porque es 1 pulgada. Hay que recordar que los líquidos penetrantes es bastante limitado su penetración. 5 milímetros. No es, no ni siquiera entraría a la pulgada. Entonces sí, es esto, o como variable principal es el espesor de material y a qué tipo de trabajos, ¿no? Si es un componente sometido a esfuerzos estáticos, genial, se liberaría con líquidos penetrantes, pero si ya entraría a un recipiente sometido a presión, ya se requiere otro ensayo no destructivo, en el cual me garantice la sanidad del componente, porque ya necesitaría, o bueno, yo necesitaría con mayor exactitud en qué posición, la localización de si hubiera alguna discontinuidad y el volumen, ¿no? Yo ya debo tener o debo registrar esa discontinuidad, ya sería parte volumétrica mayor a 1 pulgada. Y entonces yo debo tener en cuenta el espesor que voy a utilizar, porque es netamente superficial este método. Como segundo,
con qué tipo de trabajo va a realizar el componente. Si estamos sometidos a esfuerzos estáticos o a esfuerzos cíclicos, ¿no? ¿Qué tipo de componente? Si es un componente sometido a presión, que se debe, que por ende ya debe tener, debe tener una liberación con los tamaños de discontinuidades, los mínimos en tema de ASME, ¿no? En el tema también de API, hay algunas códigos, bueno, el código ASME es muy estricto en el tema de fisuras, en el tema de grietas, ¿no? Entonces, en esos casos es conveniente utilizar líquidos penetrantes para una liberación superficial. Ya en el tema de volumétrico tenemos el ultrasonido o tenemos placas radiográficas. Se puede utilizar también líquidos para la inspección de un eje, el desgaste de un eje, ¿no? Si tiene una fisura, ¿no? Ya resaltaría en el revelador. Ese método es bastante eficiente en ese tipo de operaciones. El revelador ya me indicaría cuánto se mancha, ¿no? Ya debería ya tener un criterio en el cual ya me está indicando, ¿no? Ya es una profundidad bastante alta. Si tengo 5 milímetros o 10 milímetros, cuando yo mido la revelación, ya debo reportar, ¿no? Otra pregunta, colega, o algún aporte, alguna persona, un colega más. ¿Me pasa su correo al interno, por favor? Para brindarle el regalo, ¿no? que ha elaborado Insol. Me pasa por interno, por favor, su correo. Muchas gracias, Ok, saludos, gracias. Fernando. Ok, gracias, profesor José. Muchas gracias. Mucho gusto, gracias. ¿Qué tal, José? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Dígame. Tenía una consulta. No sé si usted conoce si existe algún equipo que pueda evidenciar la composición química del material de aporte en la junta de soldadura. ¿Existe algún equipo? Sí. O sea, me refiero a que, por ejemplo, en una junta de soldadura, ¿cómo sé si el soldador ha soldado con un 70-10 cuando debería hacerlo con un 80-10, ¿no? O sea, ¿existe ese equipo? Gracias. Es un análisis por el análisis químico. Bien, se puede hacer un análisis químico o se puede, por el método LIPS, intentar saber la resistencia, ¿no? Sí hay diferentes métodos, tanto este método LIPS, básicamente es impregnar, ¿no? Medir la dureza del componente, hay un rango, ¿no? En el cual te permite saber qué tipo de material es. Otro es el análisis químico, otro es un ensayo mecánico, como es el método LIPS, o un ensayo, si no me equivoco, método de Sharpie también ayudaría. Pero esos son Sí, destructivos, ¿no? sí, mayormente destructivos. O como te digo, como te comento, el método LIPS, que es también bastante efectivo. Yo ya teniendo un rango de dureza, ya permitiría qué tipo de material estoy soldando o que sea soldado. Muchas gracias, Correcto, Chirio. gracias. ¿Me Sí. podrías mandar también por interno tu Gmail, por favor? Muy buena la pregunta. Correcto. Muchas gracias. Buenas Otro noches, ingeniero. ¿Qué tal? Mucho gusto. Su nombre, por favor, no le visualizo. Rolando Sequeira, de Argentina. Mucho gusto. Qué gusto de tener a un colega de Argentina escuchando esta posición.
Sí, la Coménteme. verdad que ha sido bastante interesante todo lo que he escuchado y bueno, la primera vez que participo de la capacitación me ha resultado bastante productivo. Eh, no es una, no es una consulta, una pregunta, sino más bien sería una apreciación. Nosotros cuando hablamos de que el ingeniero es el que va a determinar qué procedimientos son los más correctos para el tipo de trabajo que vamos a hacer, muchas veces se da de acuerdo a que el soldador puede agarrar y resolver eh, en la práctica mucho más rápido o mejor de lo que puede determinar un ingeniero. Eh, por darte un ejemplo con respecto a los tipos de soldadoras que puede llegar a manejar. Muchas veces el ingeniero tiene el conocimiento técnico, la teoría, pero el que estaría realmente un poco más capacitado a través de la práctica sería el soldador. Es mi punto de vista, ¿no? Como para agarrar y hacerle un aporte o decirle, creo que es conveniente trabajar, mejorar este procedimiento de esta forma, o desde mi experiencia le puedo aconsejar que, por darte un ejemplo, trabajemos con un mayor amperaje o con otro tipo de electrodo para determinados trabajos. Es un punto de vista que tengo y que quería compartir. Claro, es vital la experiencia del soldador al momento de elaborar el proyecto. Esto, como expliqué, el ingeniero realiza su procedimiento de soldadura bajo esto, cálculos, supuestos, algunas veces, ¿no? Mayormente eh, los mismos libros obvian algunas cosas, ¿no? Como el tema del ambiente o las condiciones del trabajo es bastante Exactamente. diferente, ¿no? A la realidad. Eh, A en ese, el- porque los ensayos que se pueden llegar a hacer son en espacios, digamos que ya un laboratorio o un espacio que está determinado para esos procedimientos. Pero nosotros hay días que trabajamos con un poco más de viento, hay un día que se trabaja con otro tipo de clima, entonces la experiencia para mí puede ser más relevante para algunos procedimientos. claro, es un aporte bastante valioso, colega. Eh, la experiencia en el proyecto es vital. Ejemplo, ¿no? Un joven, se podría hacer como yo, elaboro un WPS base a mis conocimientos previos, que son solamente 5 años, ¿no? Sí, lo hago de la forma correcta, me guío con los libros, con los códigos, tengo todos los parámetros, pero hay un abismo en el tema del campo, ¿no? Al momento de ya aplicar ese WPS. Entonces yo debería tomar las recomendaciones del soldador, ¿no? Mire, yo tengo, por ejemplo, ¿no? Voy a hacer un recipiente sometido a presión, voy a aplicar este ASME, ya se entiende con el soldador, pero ahora el tema de las condiciones climáticas, que es vital. Mire, mira, los cálculos me dicen que hay un precalentamiento hasta este punto, pero no estamos trabajando a una temperatura, o puede ser demasiado frío o demasiado caliente. Entonces se Exactamente. consultaría, ¿no? Maestro, en base a su experiencia, ¿qué precalentamiento o qué postcalentamiento yo puedo aplicar? ¿No? Hay que recordar que cambiar los electrodos se podría decir, ya inicios de algún error. Hay que recordar que todos los electrodos no se trabajan con los mismos parámetros eléctricos.
Igualmente todos los materiales. Algunas veces tiene un porcentaje más de carbono, o tiene porcentaje más de níquel, o manganeso, ¿no? O sea, hay variaciones, ¿no? No es muy estándar. Entonces se debe asesorar con el maestro soldador, con el supervisor de soldadura, que son las personas que ya tienen toda una trayectoria en el mundo de la soldadura, ¿no? Es bastante o es vital recibir los consejos de los maestros, como se indica, ¿no? Como usted lo indica. Sí, es bastante vital. Muchas gracias por su aporte, maestro y colega. Gracias. Por favor, en el interno me deja su correo, por favor, para brindarle también el regalo correspondiente, ¿no? El regalo es básicamente un contenido de normas. Voy a mostrar. Por favor, un colega que pueda realizar algún aporte o una pregunta, por favor. Ingeniero Hágalo. Joseph, buenas noches. Yo tengo una pregunta. ¿Qué tal? Buenas noches. Soy Natsieli desde México. Mucho Mi gusto. pregunta es en cuanto al diseño de soldadura. Para poder realizar una junta con bisel en B, ¿cuál sería el límite de espesor para saber si se debe ser simple o doble? Y si solo es en base al espesor o también uno tiene que basarse en cuanto al material base. A ver. Claro, al momento del diseño de junta se tiene que tomar primero el espesor del material. Siempre el diseño de junta está guiado en el espesor del material. Yo no puedo usar en 1 pulgada un diseño de junta a tope, porque no habría una buena penetración, ¿no? Al medio faltaría, no va a haber una buena fusión, no va a entrar el electrodo hasta el punto medio, por ejemplo, ¿no? O si yo hago una junta en B, en un espesor de 6 milímetros, básicamente voy a fundir el material, ¿no? Entonces, sí, el diseño de junta seguía directamente con el espesor del material base y con el diámetro del electrodo. Hay que recordar, debo utilizar siempre un electrodo que esté acorde al espesor del material base. Muchas gracias, señorita Nayeli. Ingeniero, y una última. ¿Sabe cuál es el límite para poder saber el espesor? Bueno, en cuanto al espesor, ¿cuál es el límite para poder saber si debe ser simple o doble? Es que como se explica, varía bastante, porque ya si yo trabajo con un WPS, por ejemplo, ya me indicaría el dimensionamiento, ¿no? Ya ahí básicamente se trabaja por ejemplo, en ángulo, se trabaja con más menos 5 grados, por ejemplo, o en el tema del espesor, o en tema de dimensionamiento, máximo es 1 milímetro, o hasta 0.5, se podría decir, 0.5 milímetros. No es bastante fino el tema de los parámetros, pero indicarle esa cierta restricción es que no sabría el tipo de material, tipo de espesor, ¿no? Pero tengo un documento que lo puede orientar en qué espesor yo puedo aplicar un W o un B o a tope. Sí, tengo un documento en el cual se lo voy a proporcionar, no se preocupe. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita, por su aporte. Buenas noches. ¿Qué tal, maestro? Coménteme. Sí, más que todo quería hacer una pregunta. Quería saber en qué casos sería factible usar partículas magnéticas como método de inspección o líquidos penetrantes, ¿no? Si bien es cierto, pues
las partículas magnéticas, ambos detectan defectos superficiales. Las partículas magnéticas, pues, por un se podría decir que es un poco más, tiene un poco más de ventaja, porque también miden en indicaciones subsuperficiales, pero no tiene tanto alcance, ¿no? Como lo del ultrasonido o un ensayo volumétrico, ¿no? Más que todo quería saber cuándo es más favorable usar partículas magnéticas o cuándo es más favorable usar tintes penetrantes. Ahora, primeramente, el tipo de proyecto. ¿En qué tipo de proyecto yo voy a aplicar el ensayo no destructivo? Si es un proyecto bastante sensible, como un proyecto sometido bajo presión, que es utilizando el código ASME. ASME ya me indica que yo debo hacer inspecciones o aplicar ensayos volumétricos, ¿no? Si yo voy a hacer alguna estructura, alguna base, ¿no? Mayormente cuando yo hago una base es producción en serie, las vigas. Entonces, para dar una liberación, ¿no? Se utiliza líquidos penetrantes, ¿no? Mayormente porque es en masa, se hace el tema en serie y se necesita una respuesta rápida, ¿no? Porque usted, como se sabrá, cada ensayo tiene un determinado tiempo. Ejemplo, los líquidos penetrantes, si está a temperatura ambiente, demora 20 a media hora. Si hay demasiado temperatura, unos 15 minutos. Sí, las indicaciones varían según el ambiente. Hay que recordar, no es lo mismo aplicar líquidos penetrantes en un ambiente húmedo, donde el flujo de líquido no va a ser, bueno, perdón, no, el líquido no va a fluir por las cavidades, a comparación de aplicarlo en temperaturas a la intemperie, a un 40, que estemos a 30 grados o 40 grados, ¿no? Entonces debemos cuidar que más bien no se seque el, el líquido penetrante, ¿no? Entonces debemos manejar ese criterio. Si, primero, el tipo de proyecto, ¿no? Si es en serie, y el tipo de componente, ¿no? Como se comenta. Si es un sometido bajo presión, sí, se debe liberar con un ensayo volumétrico. Si es un trabajo en serie, se podría liberar con líquidos penetrantes. Colega, ¿le fue de soporte el aporte o alguna pregunta adicional? Me manda su correo, por favor, para enviar el regalo. Este es el regalo. Líquidos penetrantes, justo lo que se está comentando ahora, la norma WS B1.1, donde se explica todo el procedimiento, un procedimiento de inspección visual de soldadura, discontinuidades y una inspección en control y procedimiento de inspección visual, ¿no? Ese es el regalo de las personas en el cual me están brindando su correo electrónico y las que están participando. ¿Algún aporte, alguna consulta que desean realizar? Bueno, quería hacer también una consulta y mencionar una experiencia, ¿no? Justamente estábamos haciendo un soldeo de una brida welding neck en una tubería de 16 pulgadas y para sistema contra incendio. Lo que pasó es que se tenía fuga por la válvula que daba hacia la brida y pues habían goteos y pequeños chorros de agua que filtraban. Entonces no había otra solución más que soldar. No se podía hacer nada porque la válvula estaba malograda y no se podía hacer el cambio. Entonces se tuvo que soldar, pero no había manera de cómo parar ese flujo de agua, ¿no? Ese flujo de agua que era mínimo, pero que al final podría llegar a afectar
el cordón por el enfriamiento brusco, ¿no? Entonces, lo que se hizo también fue tratar de evitar de que ese flujo de agua llegue al punto de soldadura en el momento que se está soldando, pero no era muy eficiente ese método que se aplicó, ¿no? Pero claro. lo que pasa es que en mi consulta era en cuántos grados o a qué temperatura debería estar ya el cordón para que con el contacto del agua pues no afecte pues el material Material de aporte. material base ni tampoco el material de aporte. Si es que según el diagrama hierro-carbono pues sería unos 700 grados o de repente es inferior. Esa era mi consulta. Muchas gracias. Por favor, me manda su correo al interno o en público, no hay problema, para realizar el regalo en el cual estoy mostrando. Claro, hay varios factores. En el tema de la distancia, ¿no? ¿Cuál es la distancia del goteo y la distancia en la cual se va a soldar? De repente fue una fisura, ¿no? No fue un goteo intenso, me explica, pero sí había un cierto humedecimiento. Pero se intentó aplicar, calentar alrededor, mejor dicho, bueno, primero solucionarlo la humedad mediante limpieza con unos trapos, si no fue excesivo, y luego aplicar un precalentamiento, pero alrededor, ¿no? De, de la discontinuidad o en el defecto. Eso no me quedó muy claro, colega. Si estaba muy apegado y si qué tan profundo se podría visualizar, qué tan largo era esa fisura. Supongo que fue una fisura. ¿Qué tan, cuál fue la distancia? Pues no, lo que pasó es que había cerca al punto de soldadura una válvula, cual evitaba el paso de agua, pues esa válvula cerraba ya el paso del agua para nosotros poder soldar la herida, ¿no? Igual esa válvula al parecer tenía fallas y pues generaba, así esté cerrada, pues un flujo mínimo de agua, ¿no? Entonces lo que se hizo fue también poner trapos para evitar el paso de agua y soldar en ese momento en la parte baja del- del- de la tubería. Pero después de un momento se llenaba igual el agua y pues llegaba a pasar, ¿no? Pero hasta ese entonces seguía caliente, aún seguía caliente el material, la soldadura, ¿no? Entonces me quedó la duda de cuál debió ser la temperatura eh, mínima para que esto se pueda afectar, ¿no? Claro, entiendo. Sí, buen punto. Claro, primero intentar disminuir la humedad mediante un secado en este tema. Si no hay a la mano en ese instante un soplete, ¿no? Mediante trapos, o puede ser utilizar un electrodo que me permita soldar en ese instante un 60-10, ¿no? Un 60-11, eh, que en cierta manera me permite soldar en humedad, que es un electrodo de penetración, ¿no? En ese caso, no, solamente es remover la humedad en esa área, ¿no? De cierta manera, remover, no es calentar, ¿no? Solamente es remover, no mantener a una cierta distancia y aplicar la soldadura 60-10, 60-11, ¿no? Que son de penetración, y tratar de solucionar la falla. Ese sería mi consejo, ¿no? Mi aporte. Aplicar un electrodo de penetración, primero remover la humedad y aplicar un electrodo de penetración, un 60-10, un 60-11, ¿no? Ya que ese electrodo va a permitir sellar, hermetizar, ¿no? En las condiciones bastante difíciles. Espero que el aporte le haya servido, ¿no? Y siempre, bueno, si queremos hacer más exactos,
Y claro, debería tener en cuenta el diagrama hierro-carbono, y también saber el carbón equivalente. Pero como usted indica, es un trabajo rápido que se debe actuar, en el cual se debe solucionar al instante, ¿no? Y como sabe, a realizar esas operaciones, como que, y hasta conseguir el soplete, demora. Es una vía, ¿sí? Resolver el problema por el carbón equivalente y saber a qué temperatura debo realizar el precalentamiento, pero como solución rápida sería remover la humedad con un trapo y aplicar un electrodo de penetración. Ese sería mi aporte. Muchas gracias, colega Kenny. Gracias, doctor. Gracias. Como comento, su regalo va a estar disculpen. Ya. ¿Alguna una pregunta, duda, colegas? Que tengan. Ya, bueno, voy a pasar al siguiente punto, ¿ya? Bueno, este es el regalo que se le va a brindar a las personas que han estado haciendo sus aportes. Y hay un adicional, ¿no? Insol ha organizado un combo, ya que este webinar es totalmente gratuito, no se ha cobrado ningún tema de monetizar o algún cobro, pero Insol ha trabajado en un combo. ¿Qué es el combo? Viene una serie de documentos, tantos cursos, fichas técnicas de electrodo, guías, ¿no? Libros, manuales, normas. Se trabajó para tener la mayor cantidad de normas como ASME. Se trabajó para tener las actuales, AMB 16, AMB 31.1, que mayormente es trabajado para conductos, transporte de alimentos, ASME segunda parte, ASME sección 8, ¿no? Se trabajó en tener las actuales. Todo este combo, además de la norma de calificación de los procedimientos que se explicó anteriormente, todo este valor es $10, más de 600 documentos, en el cual le va a permitir desarrollar sus habilidades como soldador, va a entender más el tema de qué es una discontinuidad, también metalurgia para saber estos casos, reparaciones, ¿no? ¿Qué norma debo aplicar en diferentes tipos de construcción? Si voy a aplicar estructuras, o ASME, AWS, perdón, o recipientes sometidos a presión, un ASME, igualmente un API, ¿no? Un ASTM, ¿no? Que es mayormente el tema de materiales, ¿no? Son más de 600 documentos en el cual va a ser bastante de ayuda en su crecimiento profesional. Cursos completos, ¿no? Capacitación para el entrenamiento CWI, para que los módulos, acá está el módulo completo, disculpen, ¿no? Documentos en la cual le ayude a entrenarse, ¿no? Si desea hacer un CWI. El que requiera apoyar este emprendimiento, el valor es de $10, ¿no, colega? El que quiera comunicarse al interno lo puede hacer mediante WhatsApp al administrador, ¿no? No sé, si alguien desea también, disculpen, apoyar este emprendimiento, un valor significativo, también puede comunicarse conmigo al interno. ¿Sí, colegas? Bueno, espero que haya sido de aporte esta exposición. Las personas que han brindado su Gmail, ¿no? También tienen un descuento especial. El combo usualmente está a $10, pero las personas que han participado y han querido el regalo, todo el combo le va a costar solamente $5, ¿no? Si desean.
¿no? Si desean todo el combo de más de 600 documentos, se le va a otorgar solamente a $5, ¿no? Y el regalo ya es obvio, ¿no? Es un regalo. Pero si desean el combo, son solamente $5. Las personas que desean apoyar, ¿no? Mediante esta compra, me pueden avisar al interno. Bueno, colegas, ¿alguna consulta, algún aporte más, alguna pregunta antes que termine el tiempo? Lo pueden realizar. O entonces, en todo caso, ese sería todo. Bueno, entonces cerramos el mes de marzo con este último webinar. Espero que haya sido de ayuda hacia ustedes, ¿no? Se está trabajando de forma continua, poder brindarles una exposición que ayude, ¿no? Que sea de aporte para su crecimiento, igual para el mío. Uno siempre está creciendo profesionalmente, escuchando, ¿no? Una manera de aprender también es escuchar. Bueno, colegas, muchas gracias por su tiempo. Espero haber ayudado, ¿no? Igualmente les agradezco por su participación. La verdad que ha sido muy claro en los conceptos y ha sido de bastante ayuda. Muchísimas gracias por el aporte. Muchas gracias, maestro Rolando. En verdad, es de agrado que el trabajo que se esté realizando. Disculpe, mandé un mensaje a un privado, disculpe. Fue fundamental, ¿no? He visto que hay bastante deficiencias en el tema de enseñar estos ciertos temas o conceptos, o solamente por tener un sello de CWI por 4 horas, 2 horas, cobran $100, $200, que vale el tener el certificado CWI, pero hay que ser conscientes que en esta coyuntura debemos tener bastante conciencia, ¿no? Brindar conocimiento, sí, tener un costo, pero también ser bastante solidario con el colega, ¿no? Como se dice. Espero que estos webinars les sigan ayudando. Y sí, seguiré generando más webinars para su crecimiento. No se preocupen. Muchas gracias por escucharme. Y ya en breves se va a cortar este webinar. Bueno, colegas, muchas gracias. Espero que poco a poco sigamos aprendiendo más. Ok, ingeniero, gracias a usted también. Hasta luego. Muchas gracias. Bendiciones. Que tengan un buen fin de semana. Gracias. Igual manera, Hasta luego, saludos, muchas gracias. un abrazo. Que pasen Gracias, hasta luego. una buena Semana Santa, colegas. Muchas gracias.